Muy buenas tardes. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nuestra segunda mesa de la tarde de este importante encuentro de líderes en el marco del primer encuentro internacional de fonotecas y bibliotecas organizado por el Sistema de Medios Públicos de Colombia. Damos la bienvenida a este panel a la maestra Mariela Salazar de la Fonoteca Nacional de México, a mi colega, doblemente colega, porque es director del archivo y también historiador como yo, Julio Fernández, que me encuentro por segunda vez contigo, Julio, en medio de esta pandemia y me agrada mucho hacerlo, a Sandra Angulo, coordinadora del Grupo de Conservación de la Biblioteca Nacional, a Laura Sánchez Alvarado, coordinadora del Grupo de Inspección y Vigilancia, y a mi querida, siempre querida, admirada y respetada Marina Arango. Gracias, Marina, por todo lo que has hecho por el patrimonio audiovisual de nosotros, los colombianos. Bienvenidos todos y como preguntas detonantes para este panel, y vamos a respetar el orden de intervención que acabo de leer, que es el mismo que está en el programa, tenemos las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos garantizar la preservación del patrimonio nacional, sonoro y audiovisual? ¿Debemos crear políticas de preservación digital? ¿Podemos garantizar que haya un presupuesto de forma permanente para nuestros archivos? Si es así, ¿qué es el deber ser? ¿Cómo lograrlo? Sin más dilaciones, apreciada Mariela, te damos la bienvenida desde Colombia y te queremos escuchar con mucha atención. Tienes la palabra. Claro que sí. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy es para mí un gusto estar con ustedes. Yo tengo ahorita una presentación que les voy a compartir y ahí les querría yo platicar. Vamos de atrás para adelante. Vamos. Listo. Sin duda estas preguntas son muy inquietantes, pero también son muy provocadoras. Son muy provocadoras porque nos habla del compromiso que tenemos a nivel nacional y a nivel iberoamericano para garantizar este tema de la preservación del patrimonio sonoro nacional y audiovisual. Y precisamente en este encuentro iberoamericano, les doy las gracias por la atención. Y a mí me gustaría también empezar mi presentación, me gustaría que la pudiesen dividir por el tipo de preguntas. La primera que voy a contestar es, bueno, tenemos que partir de un principio. La información digital no es como el papel. Es decir, que esta no se va perdiendo poco a poco, ni de manera paulatina. ¿Existe la preservación del patrimonio sonoro o audiovisual o no existe? Es decir, que no podemos pensar que podemos dejar ahí esperando en nuestros discos duros, en nuestros servidores, que ahí se va a quedar la información, sino que hay que seguirla gestionando. Y entonces muchas veces pensamos, ya hicimos la digitalización, ya lo tenemos en nuestros discos duros, ya lo tenemos en nuestros servidores y podemos estar tranquilos. Pero en realidad no sucede eso. En realidad nos damos cuenta cuando abrimos nuestros discos duros de que ya no están los archivos, nos damos cuenta cuando hay una desconexión en el archivo del sistema de almacenamiento, que no se migraron los datos, que no hubo una actualización de los datos y que esos archivos que pensábamos que estaban ahí, pues ya no están. Entonces es muy importante que sepamos la naturaleza con lo que estamos trabajando. Este patrimonio sonoro y audiovisual tiene esa característica. Entonces es ahí donde es fundamental a hacernos esta pregunta de cómo garantizar esta preservación del patrimonio sonoro y audiovisual. Y después de darle muchas vueltas, después de estar trabajando durante algunos años en el tema primero de la preservación y ahora de la preservación digital, es
fundamental unir esfuerzos de las instituciones de la memoria, de los productores, de los archivos sonoros, es decir, de aquellos que están produciendo, de las radiodifusoras, de las televisoras, de los coleccionistas de archivo, que si bien en el ámbito analógico fueron fundamentales porque ellos resguardaron en sus roperos, en sus sótanos, estos archivos maravillosos, ahora en la era digital también están guardando estos archivos. Por eso es importante unir esfuerzos con ellos. Pero también debemos de incorporar a comunidades. ¿Y qué tipo de comunidades deberían de estar unidas en estos esfuerzos institucionales de manera conjunta? Pues precisamente a las áreas de tecnología, aquellos que crean y venden estos hardware y estos softwares, pero también incluir a estas comunidades dedicadas al negocio y al aspecto legal, porque de otra manera no vamos a poder hacerlo solos. Esto es como diferentes patas de una mesa, donde no solamente necesitamos 4 patas en esta mesa, sino que necesitamos diferentes actores para que podamos tener un avance sólido en el tema de la preservación del patrimonio sonoro y audiovisual. También uno de lo que tendríamos que hacer es incluir a los 3 niveles de gobierno, es decir, al Ejecutivo Federal, el regional y el municipal. ¿Por qué? Precisamente estos 3 niveles de gobierno tenemos diferentes tipos de archivos sonoros y audiovisuales en estas categorías, y si no lo hacemos, si no los incluimos, estaremos fuera de poder preservar el patrimonio sonoro y audiovisual. Y entonces, si no, se quedaría en buenos deseos. Es decir, yo voy, les platico, les digo la importancia de conservar el patrimonio, todos son muy entusiastas, decimos que sí, pero solamente se queda en ese primer paso, en ese primer nivel. También es fundamental la identificación de la totalidad de los documentos sonoros y audiovisuales que tenemos en el país, pero sobre todo en la región. Y aquí es muy importante el trabajo que ha hecho la RIPDASA para poder hacer un esfuerzo y saber cuántos son, qué es lo que contienen, en qué formatos, pero también es fundamental saber cuál es la problemática. Si bien hay problemáticas generales, como que no hay recursos, como de que no tenemos sistemas de almacenamiento robustos, como de que no hay personal calificado o no hay suficiente personal calificado para poder trabajar en estos archivos sonoros, hay particularidades para ciertos archivos. Es decir, el tamaño del archivo, el tipo de contenido de este archivo, y es precisamente que tenemos que trabajar en estas diferentes problemáticas, abordar este tema desde diferentes perspectivas y para diferentes tipos de archivos, por lo menos poder hacer grupos de estos archivos sonoros y audiovisuales que existen en el país y en la región. Y por último, ¿cuáles son las alternativas de solución? Pero estas alternativas de solución no solamente deberían de estar hechas desde las instituciones o desde las organizaciones, sino también contar con la participación de las personas que crean en el día a día el patrimonio sonoro y audiovisual. Y bueno, en este trabajo de poder ir trabajando en este rescate del patrimonio sonoro y audiovisual, tenemos que también hacer cambios en la forma en la que concebimos estos planes a largo plazo de la preservación sonora y audiovisual. Y estoy hablando de 20, 50 y 100 años. Sé que estoy hablando de espacios muy largos y que ni siquiera yo en 100 años voy a poder estar aquí para poder saber si se cumplió o no se cumplió este rescate del patrimonio sonoro y audiovisual. Pero con estos planes a largo plazo, no importa los cambios del personal, no importa la rotación de
de políticas, no importa cambios como los que estamos en este momento sufriendo, porque ya hay un plan que está elaborado para este largo plazo. También es muy importante que para poder pensar en el tema de la preservación digital, donde ya muchos archivos están haciendo su rescate de archivos analógicos, donde otros no lo han empezado, pero van haciendo esfuerzos muy importantes, o quienes ya están con los archivos digitales encima, pues es importante considerar los ciclos de vida que tienen dentro de la preservación digital. Es decir, este mantenimiento que se tiene que dar al software y al hardware cada 5 o 10 años y con los respectivos recursos humanos y financieros, en este esquema que comparto, donde está la gestión de ingresos, la selección y priorización de los documentos, también hay un paso que es el paso número 8 y el paso número 9, el mantenimiento del software y el hardware y la migración o emulación de los paquetes de información que vayamos generando. Es decir, considerar a todo este ciclo de vida del archivo sonoro y audiovisual. También es muy importante que dentro del uso de las bases de datos, estas bases de datos se puedan comunicar. De nada nos sirve tener una base de datos que no podamos compartir dentro de nuestros mismos países o que no podamos compartir a nivel región. La idea también es, con estos trabajos, yo me he dado cuenta que los esfuerzos tendrán que ser compartidos y que los archivos también tendremos que tener bases de datos comunes que tengan afinidad en los campos que utilizamos para poder hacer estos intercambios del patrimonio sonoro y audiovisual. Pero sobre todo, si antes pensábamos en tener catálogos dentro de un país, también tendríamos que estar pensando en tener un catálogo por país y por región. Por ejemplo, sé que tenemos mucho en México, algunos archivos de Gabriela Mistral, pero también sé que en Uruguay tenemos estos archivos de esta connotada poeta, y también en Argentina. Y entonces, pero ¿qué archivos tenemos de Gabriela? ¿Son los mismos? ¿No son los mismos? ¿De qué años? Y entonces, cuando vamos armando el rompecabezas y se piensa en tener un catálogo por región, es mucho más fácil unir esfuerzos para la preservación del patrimonio sonoro y audiovisual. Y también tendremos que cambiar y pensar en estas copias, no solamente tener copias dentro de nuestro país, de nuestros archivos sonoros y audiovisuales, sino también pensar en tener unas copias de respaldo a nivel iberoamericano dentro de nuestros pares. Es decir, este trabajo interinstitucional, este trabajo de intercambio, rompe con las lógicas tradicionales que veníamos trabajando en un archivo, pero si no lo hacemos de esa manera, no podríamos pensar en el largo plazo, que estoy hablando de 100 años, en la preservación de un patrimonio sonoro nacional, pero sobre todo un patrimonio sonoro iberoamericano, que es una de las propuestas. Muchas gracias, apreciada Mariela, muy interesante tu exposición. Vamos a darle paso a Julio Fernández Baraybar, quien nos acompaña desde la República Argentina, en donde ya deben tener un clima muy agradable por esta época. Bienvenido, Julio. Este panel te quiere escuchar con mucha atención sobre lo que tengas para decirnos. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a los organizadores por permitir al Archivo Histórico de la Radio y Televisión Argentina participar en esta interesantísima y muy necesaria actividad. La Argentina ha tenido una historia muy, muy difícil y complicada con sus archivos, tanto sonoros como audiovisuales. Esto a punto tal que
una famosa, importante película de 5 horas de duración de nuestro gran director cinematográfico Leonardo Fabio, llamada Sinfonía de un Sentimiento, que está hecha básicamente con material de archivo audiovisual, se hizo con archivos extranjeros, sobre todo de los Estados Unidos, porque la Argentina carecía de un testimonio audiovisual de los años que refleja y expresa la película de Leonardo Fabio. Las dictaduras militares que sufrimos durante un largo periodo, hasta 1983, virtualmente saquearon los archivos de las radios y vendieron su acervo, su contenido de manera privada, y casi siempre fue vendido al extranjero. Esos archivos históricos de las radios, que en su momento eran todas del Estado argentino, terminaron en archivos privados o de universidades en el extranjero, sobre todo Estados Unidos. Nuestro archivo audiovisual televisivo, el archivo histórico de la radio y la televisión argentina, que es de reciente dato, fue fundado en el año 2015, tiene registros audiovisuales a partir del año 1956 y exclusivamente desde esa fecha del área de noticias, ya que eran los exteriores de la televisión los que entonces se filmaban. Los programas salían en vivo y todo lo que salía en vivo quedaba en el éter diseminado para siempre. Nuestro archivo histórico de la radio y televisión argentina reúne importantes colecciones integradas por materiales registrados para su emisión al aire, registros de esas emisiones, registros de materiales recibidos vía satélite o en soporte físico que no fueron emitidos al aire, discos de vinilo de producción propia, fotografías institucionales, documentos institucionales, discos de vinilo adquiridos para las emisiones de radio y televisión. El archivo sonoro, en este caso, tiene una mayor antigüedad, puesto que tenemos registros desde el año 1937. Ocurre también lo siguiente: tanto el Archivo General de la Nación, que es una entidad muy antigua en la Argentina, y la Biblioteca Nacional, así como diversas universidades de todo el país, disponen también de material audiovisual de soporte fílmico. Como el Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina, nuestra institución, posee la única máquina de transfer de fílmico a digital que tiene el Estado argentino, tenemos acuerdos con todas estas entidades que tienen material en soporte fílmico para digitalizarlo, lo que nos permite a su vez incrementar nuestro acervo con copias de estos trabajos de digitalización que hacemos a otras entidades. Recién a partir del nuevo siglo, a partir del año 2000, el Estado argentino empezó a tomar algunas decisiones políticas tendientes a la conservación, puesta en valor y acceso al público de este archivo audiovisual y sonoro. La administración inmediatamente anterior en la Argentina de presentar inconvenientes, sobre todo cuando el mundo entero se encuentra conectado a Internet. Vamos a terminar la intervención del maestro Julio Fernández para continuar con nuestra mesa. Por favor, Julio, retoma en el momento en el que ibas. ¿Cómo no? Y estamos ya terminando. Decía que este tipo de reuniones para nosotros son el primer y necesario paso en el sentido de estrechar los vínculos con las instituciones del continente. Sabemos que nuestra institución no ha estado muy presente hasta el momento, pero los criterios de la dirección actual es incrementar
esa presencia en estos espacios y sobre todo incrementar y fomentar y establecer relaciones permanentes con las instituciones hermanas. Este año, y estamos terminando, se cumplieron 100 años de la primera emisión radial en la Argentina, en el año 1921. Y el año que viene hay dos grandes aniversarios: los 70 años de la primera emisión televisiva, el 17 de octubre de 1951, y los 200 años del Archivo General de la Nación. Creemos es muy necesario hacer presente en el debate público y en la conciencia ciudadana el valor del acervo sonoro y audiovisual de nuestro país, así como es necesario un trabajo de cabildeo para introducir nuestras necesidades y dificultades en el debate legislativo en general y particularmente en el debate presupuestario. Con esto considero terminada mi exposición y mi presentación, y nuevamente les agradezco a todos ustedes esta invitación y esta posibilidad. Gracias. Gracias a ti, apreciado, por los saludos fraternos desde Colombia. Vamos a continuar con Sandra Angulo, quien es la coordinadora del Grupo de Conservación de la Biblioteca Nacional. Sandra es filóloga, especialista en gerencia ambiental, máster en bibliotecas y patrimonio documental. Apreciada Sandra, no te veía desde Medellín el año pasado. Bienvenida, encantada de tenerte de nuevo con nosotros y tienes la palabra. Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes a los compañeros de esta mesa virtual. Me encanta seguir conversando con todos ustedes. Bueno, mi sesgo frente al patrimonio audiovisual, en este caso el sonoro también, está en las bibliotecas. Y entonces ahí es donde hago un primer énfasis frente a estas preguntas que ustedes nos hacen en relación con los hitos y propuestas que vienen de nosotros. Entonces, el primero tiene que ver precisamente con el patrimonio audiovisual y el patrimonio sonoro que está en custodia de las bibliotecas. Por un lado, está todo ese patrimonio que se ha venido construyendo en diferentes tipos de soportes, que hoy, curiosamente, está amenazado porque básicamente la obsolescencia de estos soportes nos lleva a que, desde el punto de vista presupuestal, como desde la misma política y de la gestión, todo esto que nos estaba comentando hace un momento Mariela, el cumplimiento de todos los ciclos de gestión de estos archivos se dé, y básicamente los presupuestos son cortos. Pero ahí hay una inmensa preocupación frente a esa recuperación y a ese traslado de esta información audiovisual, precisamente porque se ha acumulado durante un buen tiempo y acumula una información supremamente valiosa desde las bibliotecas. Por ejemplo, como es el caso de la Biblioteca Nacional, que recoge registros importantísimos de la producción audiovisual nacional. Ahí, por ejemplo, estos trabajos conjuntos con todo lo que es el depósito legal de la producción de cine que está en la Biblioteca Nacional. Y por otro lado está todo el patrimonio ya nacido digital. Aquí hay una participación importante desde las bibliotecas, y es el patrimonio que estamos construyendo todos los días. Por ejemplo, vamos a pensar en todo este tiempo de pandemia, en donde precisamente lo que ha sido el patrimonio audiovisual es el que más se ha fortalecido, en la medida en que todos como comunidad lo hemos estado creando, produciendo y bueno, pensando en este instante en cómo se va a almacenar y se va a preservar adecuadamente. En el caso de las bibliotecas, esta es una de las participaciones y también preocupaciones. Pero hay un patrimonio muy lindo, audiovisual y sonoro, desde las bibliotecas, y es el que producen comunidades muy concretas y muy especiales, como por ejemplo las comunidades indígenas. En ese momento, Colombia se prepara y abre la participación de bibliotecas indígenas, y este es una
digamos, una gran oportunidad de fortalecimiento y especialmente de la preservación de ese patrimonio que da cuenta por nosotros para estas comunidades. Frente a lo que ustedes nos preguntan de los 13, digamos, retos o hitos para aportar, pues desde las mismas bibliotecas, y en el caso de la Biblioteca Nacional, yo diría que hay tres principios concretos. Para mí es comunicación, colaboración y actuar en frente unido. Un poco nos lo decía hace un momento Julio y también lo decía Mariela, hay un conjunto de actividades que en la medida en como comunidad que hace y que tiene un interés particular frente a la preservación y sobre todo en poner a circular la memoria audiovisual, no solo la nacional, sino la iberoamericana, por ese lazo de cultura que nos lleva, pues nos hace fuertes. Entonces, ahí vendrían acciones, digamos, para aportar un poco y no ser repetitiva, acciones muy concretas. Por ejemplo, en el caso colombiano es sumarnos un poco más. Desde la Biblioteca Nacional, por ejemplo, ella se aproxima a un periodo muy interesante de trabajo de 10 años, en donde incluye también el patrimonio audiovisual para su preservación durante el tiempo con acciones muy concretas, en donde están todo lo que es indagar qué tipo de patrimonios tenemos en las bibliotecas, sobre todo en las bibliotecas patrimoniales, cómo ejecutar y ejercer muy bien todo ese ciclo de su conservación, todo el aporte interinstitucional con instituciones como RTBC, Señal Memoria, como el Archivo General de la Nación, para que hagamos, bueno, y la Dirección de Patrimonio del Ministerio, ese frente unido y podamos ir avanzando de cuenta con un país con un Plan Nacional de Patrimonio Bibliográfico y Documental que incluye lo audiovisual. Y hay un caso y un reto concreto en cuanto a estos tipos de patrimonios y es su almacenamiento. Es mucho el patrimonio, los retos desde la tecnología, los retos desde la obsolescencia programada y tecnológica, pues nos llevan a asumir experiencias que se han abordado. Entonces, ¿cómo entre todos reconocemos cuáles son las mejores experiencias que nos permitan preservar este patrimonio en el tiempo y preservarlo con esos ciclos de estos tiempos, ¿no? O es o no sé, como decía Mariela, existe o no existe, porque básicamente el riesgo frente al patrimonio es alto. Entonces, hay experiencias como las que yo he escuchado y he visto en Señal Memoria, por ejemplo, asumiendo el almacenamiento en casa con unas muy buenas respuestas, en donde, por otro lado, tenemos el bombardeo, digamos, de otras empresas comerciales que nos llevan a tomar incluso decisiones a veces inadecuadas. Entonces, ¿cómo siendo ese frente unido nosotros podemos, por ejemplo, tomar decisiones concretas como país, cómo tomar experiencias de otras latitudes para decir, pensemos en buenas apuestas de almacenamiento que nos puedan llevar a dar cuenta real de la preservación en el tiempo del patrimonio audiovisual para no verlo amenazado en riesgos? Hay algo también muy importante que me gustaría aportar y es cómo desde la cultura, cultura ciudadana, en cuanto a la formación de la cultura digital, es algo que nos está tocando, no solamente desde lo institucional, sino también desde lo personal, en la medida en que todos somos creadores de patrimonio audiovisual y cómo desde las instituciones grandes y madres podemos estar propiciando a través de nuestras actividades y de la inclusión en nuestros planes de trabajo, todo lo que tiene que ver con formación y capacitación. Digamos, grosso modo, para no ser repetitiva, creo que esas son una de las apuestas que estamos pensando y lo que yo podría aportar en este momento para este foro desde las bibliotecas. Muchas gracias. Pues gracias a ti, apreciada Sandra, muy amable por tu participación y muy importante lo que nos dices.
Y yo creo sobre eso último con lo que cerrabas, creo que nuestra próxima invitada, Laura Sánchez Alvarado, quien es la coordinadora del Grupo de Inspección y Vigilancia del Sistema Nacional de Archivos del Archivo General de la Nación de Colombia, quien es antropóloga, especialista en análisis de políticas públicas y paleografía, tiene mucho que decirnos. Bienvenida, Laura, y este panel y todos quienes nos escuchan por fuera de él, te oiremos muy atentamente. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a este importante evento. Efectivamente, pues quiero comenzar diciendo que, pues de acuerdo con todo lo que han hablado mis compañeros invitados, realmente han dado un panorama muy certero acerca de cómo están los archivos audiovisuales, la información audiovisual, digamos que para la generalidad de Iberoamérica o Latinoamérica, podríamos decir. Yo me voy a ceñir a las preguntas que nos enviaron, que son unas preguntas bastante complicadas, pero antes quiero hablar de unos elementos fundamentales que hay que decir desde el Archivo General de la Nación como entidad, y como entidad sobre sus acciones sobre los archivos en general, pero sobre los archivos audiovisuales en particular. Y es que el archivo, les voy a ser sincera, incluso cuando yo llegué a trabajar en el Archivo General, el tema de los archivos audiovisuales yo no lo veía tan claro dentro de la entidad y antes fuera de la entidad. Como dijiste, yo soy paleógrafa, yo me acerco a los archivos inicialmente es a través de la investigación sobre historia colonial. Entonces, realmente yo no tenía claro tampoco el panorama. Es una vez que entro a trabajar en el archivo que empiezo a comprender varias cosas que al día de hoy me parece que siguen siendo útiles, fundamentales y que sí quiero de alguna manera como reivindicar en este espacio, y es que aunque el Archivo General de la Nación de Colombia no ha tenido tradicionalmente una, digamos, visión, vamos a decir, muy publicitada acerca de los archivos audiovisuales, efectivamente sí han estado contemplados tanto en la normatividad que ha emitido como en los lineamientos técnicos que ha dado. Es decir, en ninguna parte de la normatividad ni de las políticas ni de los lineamientos del archivo están por fuera los archivos audiovisuales. Al contrario, al hacer un estudio acerca de la normatividad en un trabajo que hicimos junto con, aquí está Marina Arango, aquí está la Biblioteca Nacional, que hicimos un trabajo que incluso lo acompañó desde el principio Perla Olivia, precisamente para hacer unos dispositivos normativos que fueran mucho más claros y concretos acerca del tema audiovisual. Nos damos cuenta en esas investigaciones que no hay, digamos, ninguna contrariedad o algún enfrentamiento entre el tema del papel y el tema del audiovisual. ¿Eso qué ha permitido? Eso ha permitido que todas las políticas emitidas y las directrices abarquen a los audiovisuales y que efectivamente están acomodadas además a los lineamientos internacionales y a las normas y a las directrices emitidas por organismos internacionales en la materia. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tradicionalmente el archivo, como se ve como una entidad relacionada más con la gestión como en ese tema y además centrada en la protección del patrimonio documental de alguna manera tradicional, en soporte de papel, en soportes no audiovisuales, para decirlo de alguna manera. Sí quiero rescatar que sí se han emitido varios lineamientos que podrían ser útiles de pronto para las necesidades que tiene el sector, y digamos que en eso nos hemos centrado en los últimos años en tratar de divulgar y en tratar de explicarle a la gente cómo los inventarios que se trabajan desde el Archivo General de la Nación como exigencia para la administración pública efectivamente son útiles para archivos y colecciones audiovisuales, fotográficas, imagen en movimiento y audio, para todos.
Otro tema que quiero tocar es cómo hay patrimonio audiovisual precisamente como información pública, que es un tema que a nosotros realmente nos preocupa bastante, y es que muchas entidades del Estado tienen patrimonio audiovisual, documentos audiovisuales, efectivamente lo tienen perdido. ¿Por qué? Porque a pesar de ser archivos, de no ser publicaciones, los pierden dentro de centros de documentación o bibliotecas. Me explico sobre el perder, es que pierden el tratamiento archivístico que pudiera tener esos documentos. Entonces, digamos que quedan separados de su contexto, las oficinas de comunicaciones hacen un montón de piezas, hay películas, incluso en ministerios, hay un montón de cosas, pero están descontextualizadas porque en un primer momento, hace 20 años o más, se separaron porque no habían unos lineamientos claros, se separaron y quedaron perdidas de su contexto, de sus documentos conexos, etcétera, y bueno, ahí hay una reconstrucción que va a salir muy cara en las entidades del Estado. Y quiero decir esto a nivel, digamos, de las entidades grandes del nivel nacional, pero mucho más a nivel municipal, a nivel distrital y a nivel de las gobernaciones en Colombia. Entonces, para esta información de la pública que correspondería a archivos audiovisuales, pues también digamos que tenemos una atención ahí puesta, porque si es una información que se nos está, digamos, perdiendo, y ahora aún más con la producción que ya es digital, que crece exponencialmente y donde difícilmente pueden haber procesos de valoración, donde difícilmente las entidades tienen el tiempo y las capacidades para poder escoger y mirar qué guardan y qué no guardan, lo que resulta en un montón de discos sólidos, un montón de discos duros externos, regados por todas las entidades del Estado, en donde guardan pedazos de aquí, pedazos de allá. Y es un tema pues que lo hemos visto en esa parte, digamos, de información pública de las entidades del Estado, que nos preocupa y que creo que debemos tocar en este evento. ¿Cómo podemos garantizar la preservación del patrimonio nacional sonoro y audiovisual? Es claro que hay que tener unos elementos técnicos. Yo puedo decir que el Archivo General tiene algunos elementos técnicos que pueden ser útiles. Siempre cuando hablamos de esto, yo siento que las personas a veces resienten un poco el tema porque creen que el archivo va a imponer cosas como las tablas de retención documental, las tablas de valoración, que son herramientas y procesos técnicos a los que están obligadas las entidades del Estado, pero que no necesariamente son malos. Pero cuando hablamos de elementos técnicos no es una imposición, sino es simplemente que el archivo ha también tenido mucho esfuerzo y mucho tiempo en invertir en lineamientos sobre preservación digital a largo plazo de todos los soportes, de todos los medios y de todos los tipos de contenido. Ha invertido en establecer lineamientos sobre documentos electrónicos y sobre sistemas de gestión documental electrónica, donde abarca todo tipo de contenidos. En el tema de descripción, más ampliamente en el tema de organización, clasificación, descripción, donde están contemplados los documentos y los archivos audiovisuales, donde ya hay lineamientos, donde ya hay directrices. Entonces la invitación es, bueno, miremos un poquito de todo eso que nos puede servir, sin pensar que es un tema de pronto impositivo ni nada. Para las entidades del Estado sí, lo lamento, pero más en sentido amplio para estas redes que estamos formando, para todo este trabajo mancomunado que estamos realizando. Bueno, miremos esas redes de cooperación técnica y capacitación. Nosotros tenemos mucho que decir acerca de eso, no lo sabemos todo, no tenemos todo completo, es cierto. Tenemos que divulgar más y capacitarnos más en el tema audiovisual, pero no hay que soslayar que sí hay unos adelantos. Yo quiero resaltar aquí que hay un dispositivo que es muy importante, que es el Sistema Nacional de Archivos. O sea, nosotros tenemos acceso por ese sistema a todas las regiones del país, a todos los municipios, y tenemos también poder de convocatoria. Úsennos también para esas cosas. Y tenemos pues también esas intenciones de trabajar en red
y en sinergia, que es la palabra también que se está usando, y es que tenemos Red Nacional de Archivos, tenemos Sistema Nacional de Archivos con un sistema de información, se está trabajando en tecnologías de la información del archivo en el Archivo Digital Nacional, que quiere ser el gran repositorio patrimonial de documentos de archivo en cualquier soporte, en cualquier formato, de cualquier contenido. Entonces digamos que ahí hay cosas que podemos retomar y podemos mirar para que ustedes también nos digan al Archivo General, que es muy importante, nos digan qué es lo que se necesita y qué es lo que hace falta, ¿sí? Porque nosotros digamos que podemos, como entidad, que es la única entidad rectora en el tema de archivos en el país, digamos en estos términos, ¿cómo podemos es más bien, digamos, colaborar? Nosotros tuvimos la experiencia, Marina lo sabe, de recorrer también un camino, de ir en las regiones mirando cómo estaban los archivos audiovisuales, tratamos de hacer y creo que logramos parcialmente una red de archivos sonoros, tenemos unas becas con el Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura, perdón. Bueno, hemos hecho varias cosas que necesitan revisarse, evidentemente. Necesitamos que nos retroalimenten eso, qué más se necesita mirar más allá, pero sí quiero dejar claro varias cosas, y es que políticas de archivo existen en Colombia, políticas que las elabora el Archivo General, que estamos abiertos a incluir lo que falte y lo que se debe incluir, pero digamos que políticas hay directrices de organización, de clasificación, de descripción, hay adopción de normas internacionales, tenemos el tema de preservación digital a largo plazo, está muy adelantado, el tema de sistemas de información y el tema de sistemas de gestión documental electrónica también está bastante avanzado, a tal punto que hay entidades del Estado que ya toda su gestión documental es electrónica. Entonces la idea es invitarlos también un poco como a, bueno, aquí hay unas respuestas parciales del Archivo General, bueno, miremos qué es lo que haría falta. Por último, quiero referirme al tema del presupuesto, que es el tema también. Yo quiero también darles como ese tip un poquito como, bueno, como decía alguien en alguna otra conferencia, usemos la normatividad vigente, usemos la legislación existente, porque hay legislación existente, usémosla. Miremos cómo la podemos usar para nuestro beneficio, es el beneficio de los archivos audiovisuales. Y es que las entidades obligadas a la ley de archivo deben destinar un presupuesto para archivos. Y dentro de esos archivos tienen que estar los archivos audiovisuales y los documentos audiovisuales. No hay, digamos, ahí no hay tampoco ningún pero. ¿Cómo se hace esto? Claro, esto tiene unos elementos complejos que debemos mirar, pero en principio el deber está, el deber existe, ¿no? El tema de la monetización del patrimonio audiovisual es posible, hay que explorar todavía esa parte todavía creo que Colombia necesitamos mirar más y de pronto hacer más experimentación y mirar cómo sacamos también adelante ese tema, sobre todo para los archivos privados y para los archivos y las colecciones que no tienen ninguna vinculación con entidades del Estado y que necesitan ser estimuladas por ese Estado. Eso me lleva a ese último punto que quería decir, que de todas maneras, y por lo que he escuchado creo que estamos de acuerdo, pues el Estado tiene que seguir siendo el mecenas y el proveedor de estímulos para este tipo de cosas. Y esos estímulos deben ser incrementales, ¿sí? Tanto por el peligro en el que estamos en este momento de la obsolescencia, como por las necesidades tan caras que tenemos de colocar a la cultura, de colocar al patrimonio en sus diferentes formas, hacia los temas de reconstrucción de tejido social, hacia el reconocimiento de las comunidades, de los grupos étnicos en sus lenguas, hacia la paz, hacia el reconocimiento de las víctimas, su reparación, hacia la verdad plena en todas sus formas y en todas sus versiones. Yo dejaría por ahí, Jaime. Gracias, Laura. Muy amable y muy importante tu intervención, sobre todo desde el punto de vista regulatorio y legal. Vamos a cerrar con broche de oro. Ella es maestra en Bellas Artes Cinematográficas con especialización en dirección de cine y televisión argumental.
Es la coordinadora de Patrimonio Audiovisual Colombiano del Ministerio de Cultura y es sin duda la madrina de muchos de nosotros, yo diría de todos los archivistas audiovisuales en Colombia. Querida Marina Arango, bienvenida, tienes la palabra. Muchas gracias por la invitación, Jaime. Qué importante que esté sucediendo este primer encuentro. Fundamentalmente soy fanática de que haya mucho calor humano alrededor de los archivos audiovisuales, alrededor de las colecciones, de los fondos. Lo que más me gusta es que haya sensibilidad e interés para poder poner en valor, digamos, todas estas producciones del ingenio humano. Bueno, nosotros desde el Ministerio de Cultura, desde hace 22 años, hemos llevado una línea que es aterrizar la Constitución Política de 1991, cuya una de sus hijas es la Ley de Cultura, que crea el Ministerio de Cultura, que es mi casa, donde trabajo hace ya más de 2 décadas, por Felipe Aljure, nuestro primer director de cinematografía, que se inventó un programa que se llama Vacunación contra la Amnesia Audiovisual. Entonces, digamos que ahí empezó el tema. Yo soy del primer equipo de esa dirección. Esa dirección se fusionó en otra nueva dirección en julio de este año, que es la nueva dirección de audiovisuales, cine y medios interactivos. Saludamos a nuestro director, Jaime Tenorio, y digamos que en ese inicio, con este programa, empezó todo un trabajo que hemos construido muchísimas personas, muchísimas instituciones. Nada de lo que se ha hecho es por una sola persona. Empezamos contando con nuestro maestro librero catalán, Luis Vicens. Empezamos contando la historia del nacimiento de la Biblioteca Nacional de Colombia en 1777, la historia del Archivo General de la Nación, porque el modelo colombiano, o sea, en Colombia, son varias las entidades que tienen potestad reglamentaria de crear legislación, lineamientos de política sobre el patrimonio audiovisual colombiano. Después de mucho recorrido, digamos unas 15 líneas de trabajo durante estas 2 décadas, que después les podría contar más despacio porque es un trabajo muy largo de contar, creo que voy a contar uno de los hitos más grandes que hemos logrado. 27 personas e instituciones, porque en Colombia hemos trabajado bajo una sombrilla que es un sistema de información del patrimonio audiovisual colombiano, donde también tenemos muy en cuenta las personas naturales, o sea, las personas aparte de las instituciones. ¿Por qué? Porque las personas van migrando de institución, esa es nuestra experiencia, pero también existen unas instituciones tan sólidas como la Biblioteca Nacional, como el Archivo General de la Nación, como la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio y como la antigua Dirección de Cine, donde pudimos legislar y hacer todo un ejercicio que empezó hace 20 años por mandato de la Ley de Cultura, hacer un inventario del patrimonio cultural colombiano. Allí editamos en 2005 un manual maravilloso donde estábamos todos. Luego vino el camino de redactar y de construir la política de patrimonio mueble, donde también estuvimos todos, lo archivístico, lo bibliográfico y documental, donde estuvieron todos, digamos, las expresiones de la cultura. Tuvimos un proceso social donde más de 25.000 colombianos participamos, que se llamó el Plan Decenal de Cultura 2001-2010, que todavía está vigente. En este momento el Ministerio de Cultura va a emprender el camino de hacer el próximo Plan Nacional de Cultura, donde se escuchen todas las voces, que creo que va a ser uno de los escenarios donde va a quedar consignada esa política digital. Y todo esto nos llevó en el año 2013 a crear el Comité de Archivos Audiovisuales, Sonoros,
perdón, que estoy un poco ronca, y otros especiales del Archivo General de la Nación que tuve la distinción de presidir desde su creación hasta que logramos emitir la norma. Laura Sánchez, aquí presente, fue la secretaria. Sandra Angulo participó en ese proceso activamente. Y así, digamos, todas las instancias y entidades que tienen que ver con el audiovisual. Esa norma es muy importante porque es un lineamiento concreto político que se deriva de todo un proceso de largo aliento de muchísima gente y muchísimas instituciones, como decía Laura, siguiendo los lineamientos internacionales también, sobre todo de la UNESCO y sobre todo de Ray Edmondson, nuestro maestro australiano que ha sido fenomenal, y esa norma también aplica a lo digital, porque esa norma tiene 4 patas. La primera son los contenidos editados o inéditos, sean estos sonoros, musicales, videográficos, fílmicos, editados e inéditos, hechos y producidos en cualquier tecnología inventada o por inventar. Los documentos, la segunda pata, son los documentos conexos que alimentan esas obras y esos registros inéditos. Llámese guiones, llámese fotos, llámese partituras, etc. Luego, la tercera pata, las máquinas, porque todos estos dispositivos son súper útiles a la hora de poder reproducir estos contenidos. Y la cuarta pata que logramos introducir, aunque Colombia no firmó el tratado de la UNESCO sobre tesoros humanos, son los conocimientos de las personas, porque cada época trae su tecnología, sus conocimientos. Las personas que trabajaron fotoquímico, magnético, esas personas tienen unos conocimientos que son absolutamente indispensables y valiosos para poder preservar ese patrimonio. Entonces, esta norma también aplica a lo digital. Lo dice expresamente. Es la resolución 3441 de 2017. Sobre el tema de la sostenibilidad, que las invito a conocer a todos, digamos, todo este trabajo colectivo tan bonito y tan útil, porque como decía Laura, aquí ya tenemos esa legislación. Como decía Sandra, aquí ya tenemos una política bibliográfica para el patrimonio bibliográfico y documental. Entonces aquí hay un camino recorrido y hay otras estrategias y otros lineamientos. Sobre la sostenibilidad, es muy difícil, pero no es imposible. Las personas que llevamos largo rato en las instituciones y que tenemos la oportunidad de estar en los escenarios de decisión, vamos con nuestras manos metiendo la palabra patrimonio audiovisual colombiano en los entresijos y en la red que teje el Tesoro Nacional, la política pública del Tesoro que se financia por el Tesoro Nacional. Entonces tenemos en Colombia recursos de inversión, tenemos recursos de funcionamiento, tenemos los recursos de las regalías, tenemos los recursos del impuesto nacional al consumo, que tiene que ver con una sobretasa a la telefonía celular, que no es poca plata. Esto último para los bienes declarados de interés cultural. Hemos logrado declarar los largometrajes como bienes de interés cultural de la nación. Y creo que hay una herramienta fundamental para este trabajo, que es el depósito legal, que está en cabeza de la Biblioteca Nacional de Colombia, depósito legal de la televisión colombiana, de la radio y la televisión colombiana, que no hemos podido aterrizar. Ahí vamos tejiendo el tema del cine con los largometrajes y hay muchísimas más líneas de financiación en la UNESCO, en las fundaciones como la Mazda, y quiero hacer mención de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, que ha sido el coequipero, que ha sido la entidad idónea y maravillosa, y contarles una noticia que debemos celebrar, y es que por fin este año la Fundación pudo implementar su flujo digital y comenzar ese camino de almacenamiento
y trabajo y flujo de los tesoros que alberga, no solamente a nivel cinematográfico, sino también a nivel sonoro y videográfico, más los documentos conexos. Entonces yo dejaría ahí porque se me va la voz. Se te va la voz, pero queda todo lo que has dicho en nuestros recuerdos, querida Marina. Muchísimas gracias. Terminamos así con esta segunda mesa. Hemos escuchado opiniones de 5 expertos que nos deben hacer, porque ese es el objetivo de este encuentro, reflexionar en torno a la importancia de la conservación y preservación de los archivos audiovisuales y sonoros. Muchas gracias, Mariela, muchas gracias, Julio, a ti, Sandra, Laura, y a ti también, Marina. A todos muy amables, y los invitamos para que ustedes, los panelistas, y también todos quienes nos escuchen, nos acompañen en la siguiente mesa, que va a abordar nada más y nada menos que la academia, porque es allí, en las aulas universitarias, donde más se debe incentivar el amor por estas fuentes, por las fuentes audiovisuales y por las fuentes sonoras, que son los que nos han convocado en esta tarde fría ya, por lo menos acá en Chía, Colombia. Hasta luego. Muchísimas gracias. Encantado. Hasta luego. Gracias.